a este séptimo taller sobre comunicación y ambiente, el reto del desarrollo verde. Para dar la bienvenida y declarar formalmente inaugurado este seminario taller, llamamos al vicepresidente de Comunicación Corporativa de la Autoridad del Canal de Panamá, a Abdiel Antonio Gutiérrez. No hay otro reto, desde mi punto de vista, más importante en los últimos 20 años y hacia el futuro que los retos ambientales, especialmente los que tienen que ver con la preservación, la conservación del recurso agua. No solamente como un elemento vital para el tránsito de buques, porque en efecto el agua es la sangre del Canal de Panamá. O sea, sin agua no funcionamos. Es más, necesitamos mucha agua para operar, y eso no es ningún secreto. El requerimiento de agua para el canal ha sido básicamente el mismo y se ha mantenido durante los últimos años. Pero el canal también tiene otra obligación adicional a la operación, que es el agua para consumo humano. Más del 50% del agua que consume la población panameña, concentrada en la ciudad de Panamá, Colón y una parte importante de Panamá Oeste, se obtiene de los lagos del Canal de Panamá. Es decir, si nosotros no tenemos lagos, y si no tuviéramos lagos además saludables, no tenemos maneras de darle agua a las comunidades que viven en los alrededores del Canal de Panamá. Tenemos en este momento, como ustedes a lo mejor están al tanto, de que el Canal de Panamá es parte de un consejo que está en este momento identificando las oportunidades de obtener nuevas fuentes de agua para el país, para el desarrollo del país por los próximos 50 años, que es Conagua. El Canal de Panamá es solamente un miembro de ese consejo, pero un miembro muy importante, porque es el que está ejecutando en este momento los estudios para ver la viabilidad de nuevos proyectos de potabilizadoras, etcétera, etcétera, de nuevos reservorios en Bayano, en Azuero y en el área de Río Indio, que es un área que ninguna de las tres están dentro de la cuenca del Canal de Panamá. Pero estamos ahorita haciendo los estudios por delegación y por un contrato con el Ministerio de Ambiente. Nosotros, además de la parte del reto del agua, también el Canal de Panamá, dentro de su óptica competitiva, ha desarrollado otros programas, como el proyecto o el programa de Ruta Verde. El Ruta Verde tiene varios componentes dentro del Canal de Panamá, pero fundamentalmente de lo que se trata es de posicionarnos también competitivamente frente a nuestros competidores. Recuerden que el Canal de Panamá no es una ruta que es un monopolio. O sea, realmente hay muchas otras opciones para transitar cargas desde el este del continente hacia Asia, que es la ruta principal del canal. Además de esos diferenciadores que tiene el Canal de Panamá y esas ventajas de ser una ruta toda agua, el ser una ruta verde que ayuda a reducir las emisiones contaminantes de carbono, etcétera, nos posiciona frente al mundo como la ruta más viable. Entonces nosotros no podemos dejar de ser una ruta verde.
porque realmente eso es lo que nos hace diferentes de los demás. Cuando comenzamos a planificar la inauguración del canal ampliado, ya el canal de Suez había inaugurado su ampliación unos meses atrás, unos 5 o 6 meses atrás ya Canal de Suez inauguró su canal. Y entonces, creo que un poco más, y nosotros estábamos viendo qué elementos nosotros podíamos plantear diferentes ante nuestros clientes, que no fuera solamente pasar un barco por una ruta. Y este fue uno de los elementos más importantes que afloraron cuando hicimos este estudio con nuestros clientes y cuando fuimos a hablar con ellos. Y eso derivó en el desarrollo del programa Green Connection, que ha sido uno de los programas más galardonados del Canal de Panamá en los últimos años y más apreciados por nuestros clientes, que posiciona o que le da una distinción a nuestros clientes que tienen buques que cumplen con ciertas especificaciones para reducir sus emisiones de carbono. El periodismo ambiental forma parte del periodismo especializado en nuestra escuela, en la Facultad de Comunicación Social. Pero todos sabemos que el periodismo es un negocio. Es un negocio tan perverso que lamentablemente en los medios no les interesa divulgar los temas ambientales. Más bien hay que pagar para divulgar los temas ambientales. Y como es un negocio, el medio más le interesa la distorsión, el morbo, el amarillismo, y no le interesa el tema ambiental, porque cuando hablamos del tema ambiental estamos hablando de la propia vida, de la sobrevivencia del hombre. Creo que se le hace un daño bastante fuerte a lo que llamamos nosotros el periodismo orientador, el periodismo educativo, ese periodismo agradable, pero lamentablemente esa función del periodismo va en contra de la función social que corresponde al manejo de la información. Pero no quiero entrar en esos detalles porque los colegas que están aquí y los estudiantes de periodismo que pasan por nuestras aulas saben de qué lo estoy hablando. No, lo que les interesa es el medio vender. Como decía un gran colega periodista ya difunto, el periodismo se ha convertido prácticamente en vender la noticia por libra. No hay interés de estos temas, los temas educativos, los temas de salud, todos esos temas que tienen que ver precisamente con un periodismo edificante, en los medios no lo manejan y no le interesa tampoco. Más bien se enfoca al tema de la famosa noticia falsa, fake news, noticia falsa, noticia al morbo, distorsión, y no hay interés para el periodismo que corresponde al periodismo especializado. Vamos a iniciar este ciclo de conferencias con quien ya es una cara conocida, no vamos a decir vieja, conocida porque no lo es un joven especialista ambiental, orgullo de la autoridad del Canal de Panamá que suele representarnos en este tipo de eventos, tanto a nivel local como internacional. Recientemente representó al Canal de Panamá y al país en una importante reunión en Londres, Inglaterra. Él siempre nos acompaña en este seminario taller de periodismo ambiental. Hoy nos va a exponer reconocimiento verde a embarcaciones usuarias del Canal de Panamá. Llamamos al especialista ambiental Alexis Rodríguez. Alexis. Perfecto. Vamos a hablar un poco de lo que es el reconocimiento y lo que estamos haciendo en el canal, pero al ver muchas de las caras que veo aquí, de jóvenes que en los próximos 10 años van a ser los que van a estar tomando noticias y van a querer presentar este tipo de información, creo que es un deber no solo hablar de lo que estamos haciendo, sino de lo que va a pasar en 5 años. Y esta es una de las ventajas que tenemos en este sector. Este sector si podemos identificar con suficiente tiempo de antelación, podemos ver un poco el futuro.
porque las regulaciones y los cambios a nivel marítimo internacional no son para mañana, vienen con una periodicidad y un establecimiento recurrente, que justamente en nuestros países, y digo Latinoamérica en general, olvidamos y siempre nos acordamos el día anterior, cuando entre esos cambios, y es una de las cosas que debemos ir variando. Entonces, que el canal, como empresa nacional, estamos totalmente orgullosos que hace 10 años ya veníamos con algo que se llamaba la Ruta Verde, que en el 2015 aprobamos una estrategia organizacional y la incluimos dentro de nuestros pilares organizacionales, y que en el 2016 comenzamos un programa que se llama Green Connection, que es un programa de reconocimiento ambiental. ¿Para qué? Para que el año pasado nosotros que éramos los, ahora es una palabra de moda, que son influencers, en el tema de nuevos barcos, porque los barcos eran Panamax, ahora son Neopanamax, el nuevo sistema multimodal, el nuevo de transporte, porque no podíamos ser los influencers desde el punto de vista ambiental. Pero no estábamos en esta imagen. Esta es la imagen de todos los puertos a nivel mundial que tenían programas de reconocimiento ambiental y que tenían este tipo de medidas. Y el canal no estaba aquí, no aparecía. Hasta hace 2 años que comenzamos una estrategia fuerte para decir, nosotros también podemos hacer cambiar patrones desde el punto de vista de comercio ambientales. Y por eso es que justamente es que tenemos hoy en día este tipo de programas de reconocimiento ambiental. Nuestra siguiente conferenciante nos ha estado acompañando muy seguido en este taller, así que se lo agradecemos de antemano. Alida Espadafora, gran ambientalista, en este caso viene y nuevamente en representación de la Alcaldía de Panamá. Bueno, esta es la composición de los residuos que actualmente llegan a Cerro Patacón. Sé que muchos jóvenes aquí viven en Chorrera, pero esto es la situación que tiene que ver con la ciudad de Panamá, a donde llegan residuos de las ciudades o los distritos de San Miguelito y Panamá. Vemos muy claramente que hay una gran porción de 2 tipos de residuos. Uno es el orgánico, que es 30%, y eso es lo que llega a Patacón, donde ya en la compactación ha perdido mucha agua. Los orgánicos estamos hablando de residuos de poda y de alimentos, ¿sí? Y el segundo es el plástico. De ahí tenemos papel cartón, que también son orgánicos, las celulosas y otros más. Hablando de plásticos, esto es un estudio que se hizo en el Ministerio del Ambiente que nos indica claramente la cantidad de plásticos que llegan tanto en crudo o para envasar en Panamá. Pudiéramos decirlo claramente, 143.647 toneladas o 22.622 elefantes o 5.518, hablando de aquí del Canal de Panamá, o 5.518 contenedores de 40 pies. Usted se imagina eso solo en un año. Eso fue el 2015. ¿Dónde va a parar ese plástico? Mucho va al vertedero, pero una parte va al ambiente. Aquí vemos, por ejemplo, está la playa de Costa del Este, en la recolección de residuos, playas, ríos y costas, que se hace todos los años en septiembre. Pareciera que fuera arena desde lejos, pero no, esto es basura. ¿Y cuánto de aquí hay en bolsas plásticas, envases, etcétera? Y allá atrás, la ciudad de Panamá. Esa es la imagen que tenemos de Panamá cuando miramos abajo, hacia abajo. ¿Qué está ocurriendo? Bueno, pero ¿por qué está ocurriendo esto? Porque tenemos un modelo convencional de desarrollo. Extraemos la materia prima, la convertimos en productos y luego la botamos y va a convertirse en basura, residuos. Y tenemos una crisis global, ¿cierto? Y tenemos también un mundo desigual, donde el 20% de la población consume el 80% de los recursos, mientras que el 80% tiene que sobrevivir del otro 20% restante. Entonces, este es un modelo de desarrollo que es insostenible. O sea, además de ser desigual, es no sostenible.
Además, porque los recursos de la tierra son finitos, no son infinitos. No podemos seguir consumiendo, extrayendo, consumiendo y derrochando. Este modelo tiene que cambiar. Por eso, el concepto basura cero que hemos desarrollado tanto en la Asamblea como en la Alcaldía de Panamá. ¿Y de qué se trata? Es de que esta bolsa grande que generamos nosotros desde nuestras casas, comercios, etcétera, la convirtamos en una cosa pequeña, en donde la basura es casi nada y los residuos tienen un valor. Pero para eso también, no solamente estamos hablando de reciclar, como ustedes van a ver más adelante. Bueno, este es el programa Basura Cero de la Alcaldía de Panamá, un programa de 20 años. Yo los invito a verlo, está en la página web del municipio, es bastante extenso, tiene 5 componentes: sensibilización, logística, economía de mercado, la parte institucional, normativas, ¿no? Y esto es una alianza que hicimos, una alianza público-privada que hicimos con el sector privado, la Cervecería Nacional junto con ANCON y la Autoridad de Aseo. Últimamente la ampliamos y el Aeropuerto Internacional de Tocumen se añadió a esta alianza público-privada. Esta alianza está desarrollando un plan piloto en 3 corregimientos del Distrito Capital, que son Betania, Chilibre y Tocumen. Estamos entrando hoy al 3er corregimiento, que es Tocumen, y por eso Tocumen, el aeropuerto, se añadió a esta alianza, y hemos logrado sensibilizar, extraer los residuos que son reciclables con la comunidad, y de manera muy entusiasta hemos logrado grandes avances. Las estaciones de reciclaje están ubicadas, muchas en Betania. Ya tenemos en total 20 estaciones de reciclaje. La mayor parte está en Betania y después en Chilibre, y estamos añadiendo unas cuantas más para Betania y Chilibre, y instalando las primeras en Tocumen muy pronto. Se me olvidó decirles que en la aplicación de Google Maps, si ustedes colocan basura cero, les va a decir dónde están esas estaciones ubicadas. En el caso de que ustedes vengan a Panamá o tengan a personas que viven aquí y que pueden querer buscar dónde colocar sus residuos. Bueno, yo quiero presentarles, porque se me pidió que les presentara la Ley 33, que instituye la política basura cero en Panamá. Un concepto novedoso, un concepto pionero, ¿sí? Esta es una ley que propuse en la Asamblea en el 2014. Era muy amplia, la trabajamos, la reducimos. Se hizo una subcomisión, 7 reuniones, una cantidad de instituciones del sector privado, de organizaciones, universidades participaron en ella. Y esta ley, que es una política de la cual se van a derivar la propia reglamentación, más decretos, resoluciones y demás, realmente inicia una nueva era en cuanto al manejo y la gestión de los residuos. ¿Por qué? Porque instituye el concepto basura cero, que es reducir desde la fuente, y también, comenzar a buscar las soluciones para una economía circular, donde nada o casi nada es basura, donde todo vuelve al inicio, de la cuna a la cuna. Aquello que se extrae, se produce, se compra, vuelve como materia prima al ciclo de producción y consumo. Ese es el meollo del asunto de esta ley. Entonces, hay un concepto muy interesante en esta ley, pionero para Panamá, que es el concepto de responsabilidad compartida, donde no solamente son los gobiernos municipales o el gobierno central los responsables por el manejo de los residuos, sino todos los que generamos, desde el individuo, en la vivienda, en la comunidad, el comercio, la industria, las instituciones, las grandes industrias, todos tienen una responsabilidad. Y este es otro principio que se desarrolla en esta ley, que es la responsabilidad extendida del productor. ¿Y saben qué implica eso? Que el productor
tanto que si lo fabrica aquí como que lo importa, lo distribuye o lo vende, lo comercializa, tiene una responsabilidad. Es decir, que todas estas grandes empresas envasadoras a las cuales les compramos los refrescos, el agua, cualquier envase, el foam, la lata, van a tener una responsabilidad en recuperar ese material para convertirlo nuevamente al producto que ellos fabrican. Yo tengo una gran esperanza en la juventud. Yo veo a la juventud trabajando fuertemente en el tema ambiental, trayendo la información, moviendo a sus amigos y a su comunidad para lograr cambios en la sociedad. Yo estoy muy, muy optimista que eso va a suceder, que algunos de mi generación nos hemos impuesto esta tarea dura, porque esto ha sido ir cuesta arriba. Aquí Guillermo Castro no me va a desmentir. Esto ha sido muy duro para mi generación, muy duro. Convencer, hablar de esto, ya vienes tú con el ambiente, ya vienes tú a querer que Panamá no se desarrolle y no crezca, por el amor de Dios. Tenemos que crecer, pero crecer bien, crecer con cuidado, cuidando a la gente, cuidando a la salud, cuidando a la fauna, dependemos de toda esa biodiversidad. Entonces, no se trata de parar el desarrollo, sino hacer un desarrollo sostenible, que sus hijos, los míos, los nietos, los de todos, tengan una vida de calidad mejor, o de igual o peor o mejor que la que nosotros hemos tenido. Entonces, sí existe esa brecha que tenemos que flanquear con los políticos para que entiendan esto un poco mejor. Algunos ya lo están entendiendo, otros no tanto, y ojalá que en estas nuevas elecciones y las campañas incluyan este tema ambiental como algo prioritario. Al menos ya es un ministerio, para mal o para bien, porque tiene sus pros y sus contras, pero ahora es un ministerio que se sienta con los de los que están construyendo carreteras, están produciendo proyectos, de estos megaproyectos, etcétera, y hay una incidencia, podríamos hacer una incidencia a través de la institución misma. Si pudiera explicarle a los chicos que están aquí un poco cómo funciona técnicamente el tema de la contaminación por los barcos y el efecto de la disminución en el paso por Panamá. Generalmente lo que nosotros teníamos antes se recuerda mucho, para ser más didáctico, la parte de los aerosoles. Se reguló por medio de algo que se llama el Protocolo de Montreal. Eso regulaba el uso del hidrofluorocarbono, HFCF, que justamente era lo que pegaba o dañaba la capa de ozono. A partir del año 1996, con algo que se conoce como el Protocolo de Kioto, que es famoso, se comienzan a regular otro tipo de gases, que en su conjunto forman algo que se llama CO2 equivalente. El CO2 equivalente se denomina como gases de efecto invernadero. Y esto es lo que hace, es que comienza a dañar la capa de ozono. Para el tema de las embarcaciones, se comenzó a hacer un estudio de cuáles en efecto, a partir de 1996, del Protocolo de Kioto, cuáles son los gases que realmente tú puedes controlar y que son los que contaminan producto de la navegación marítima. Y se identificó que existen tres tipos de gases. El primero, que es el CO2 o el dióxido de carbono, que es el gas de efecto invernadero. El segundo, que es el óxido de azufre, que es el SOx, que es lo que vemos amarillo, que sale generalmente de chimeneas. Y el tercero es el NOx, que es el óxido nitroso, que es un producto generalmente del tema de máquinas. En base a esos tres tipos de contaminantes, la organización decidió atacarlos de diferentes maneras. El SOx controla el azufre en el combustible, que justamente esa es la regulación que hablaba del año 2020, que él baja de 3.5 partes por miligramos de combustible, baja a 0.5, que es drástico en el punto de vista de la navegación. El óxido nitroso modificando las máquinas y la parte de CO2 o gases de efecto invernadero. ¿Cuál es el punto? ¿Por qué hablamos del beneficio del tema del uso del canal? Porque cuando hablamos del CO2, la única forma de disminuir CO2 es por ser más eficientes y por el consumo. Esas son las únicas dos formas. No puedo cambiar combustible porque al final
nacen de carbono, tendría que irme a un combustible no renovable, renovable digo. Entonces, cuando tú comienzas a hacer estos análisis, nos damos cuenta que cuando tú reduces 5 días aproximadamente por el uso del Canal de Panamá, en efecto, cada barco aproximado está reduciendo 5.000 toneladas de CO2 por la decisión de la utilización de la ruta del Canal de Panamá. De allí es cuando nosotros comenzamos a hacer los análisis históricos y a futuro de cuál sería el beneficio de que más barcos utilizaran el Canal de Panamá a diferencia de rutas más largas. Y esto es justamente el aporte que hablamos del canal a este tipo de reducción de emisiones. Si usas el canal, reduces tiempo y distancias y por ende reduces los consumos que son los que te generan los gases de efecto invernadero. Como ya se mencionó, mi nombre es Querube Fuenmayor, soy bióloga de profesión. Tengo más de 20 años de estar trabajando en conservación y he tenido la oportunidad de trabajar en organizaciones no gubernamentales en el estado, en el Parque Nacional Chagres. Y esta experiencia obviamente enriquece lo que voy a tratar de expresarles hoy, el día de hoy. Un principio que debemos todos conocer es que la naturaleza no necesita de nosotros, pero nosotros no podemos existir sin la naturaleza. Eso es un principio básico. Y Conservación Internacional está haciendo un esfuerzo en lograr escuchar lo que nos dice la naturaleza. ¿Qué hace Conservación Internacional? Conservación Internacional es una organización de nacimiento en los Estados Unidos que trata de proteger la naturaleza para el beneficio de la humanidad y trabaja con socios, porque no podemos ser simplemente conservacionistas. Tenemos que trabajar con aquellos que generan el problema, ya sea conscientemente o inconscientemente. Porque si plantamos una bandera simplemente de protesta, probablemente no nos escuche. Entonces tenemos que encontrar una situación win-win. ¿Cómo hacemos esto en CI, en Conservación Internacional? Pues trabajamos con una fuerte base técnica, científica. La ciencia nos permite tomar decisiones. También trabajamos con personal entrenado. Tenemos una capacidad financiera que nos permite invertir en conservación. Mantenemos controles auditables de nuestros gastos. Y ustedes dirán, pero ¿por qué tiene esto importante? Porque para hacer conservación necesitamos dinero. ¿Y cómo conseguimos ese dinero? Donantes, personas que les interesan hacer conservación. Pero ustedes, si van a comprar algo, escogen lo que van a comprar, que es lo que más le produce, si tiene garantía. Es lo mismo cuando se trabaja en ONG, uno tiene que tener un respaldo de confianza. En el caso de nosotros, trabajamos en 3 ámbitos. La ciencia, obviamente para poder tener datos, hacer análisis, tener un respaldo técnico que nos permita tomar decisiones. Socios, trabajamos con industrias, trabajamos con otras ONG, con las comunidades, porque al final cada uno de nosotros requerimos de conservación, de proteger nuestro ambiente, de poder sobrevivir con los recursos que salen y obviamente lo que nos regula, las políticas. Tenemos que trabajar con ese grupo de personas que son los que toman las decisiones en nuestros países, que a veces no manejan el tema ambiental o no ven las repercusiones y nosotros tenemos que traducir esa información científica y es el mismo trabajo que tienen ustedes como comunicadores. Ustedes reciben información de diferente tipo y tienen que traducirla a un público para poder hacer llegar ese mensaje. ¿Y dónde trabajamos? Trabajamos en más de 35 países alrededor del mundo. Los números que ven en cada una de estas bolitas son números de proyectos activos. Esta es la base de la semana pasada, así que son los proyectos ejecutándose a nivel mundial dentro de Conservación Internacional a partir de la semana pasada. No solamente trabajamos en 35 países, sino que también trabajamos en otros países donde no hay oficina de CI oficialmente. Para Panamá, nosotros creamos una oficina en 2015, pero antes de eso, 10 años atrás,
estábamos trabajando a través de la oficina de Costa Rica y se generaban proyectos en Panamá. Ustedes ganan y nosotros ganamos. Nosotros, los comunicadores, porque me sumo a esto, hace algún tiempo estuve del lado de ustedes tomando clases, soy egresada de la Universidad de Panamá, de la Facultad de Comunicación Social, y me tocó también estar allí y pensar, bueno, estoy tomándome un curso de producción de radio y televisión, cuando yo me gradúe voy a tener un trabajo en un medio de comunicación y voy a poder hacer reportajes y voy a poder llegar a cumplir las metas de rating. Todo lo que me hablaban en la clase era muy fácil verlo desde el punto de vista académico, en lo controlado que puede ser ese ambiente que tenemos hoy en día, hasta diría yo que cómodo, ¿no? ¿Qué pasa? Que llega el siglo XXI y en el siglo XXI los medios tradicionales no son la única fuente de comunicación o de información de las audiencias. Es decir, la gente ya prácticamente, si quiere saber algo, lo busca en Google. ¿Ok? Tomando eso como consideración, yo quiero empezar mi tema preguntándoles qué buscarían hoy, ya en Google, si les dieran la oportunidad de hacerlo durante la conferencia. Alguien que me levante la mano, porque aquí todos somos comunicadores y aquí no hay pánico escénico. ¿Quién me puede decir qué buscarían del tema hoy en Google? ¿Ay? Cultura verde. ¿Otra? El teacher de Alemania. A ver, ¿otro periodista o comunicador? ¿No escucho? La conservación de nuestros manglares. ¿Por acá nadie tiene una pregunta que buscaría en Google? ¿Por acá? Esto es precisamente lo que pasa cuando hay una conferencia de prensa que tiene temas relacionados al medio ambiente. Los comunicadores nos quedamos callados. No cuestionamos, no andamos más sobre el tema y al final parece ser que no nos interesa porque poco escribimos. Como lo dijo Luis, trabajo en una firma de asesoría de comunicación y monitoreo de medios. Hice una búsqueda muy rápida del 1 de enero al 1 de junio de este año en medios tradicionales y solamente encontré 24 artículos escritos en prensa escrita sobre el tema del medio ambiente. Encontré solamente 4 reportajes de televisión y 6 notas de radio. ¿Ustedes creen que con la gran cantidad de medios de comunicación que tenemos en nuestro país, televisión abierta, radio, prensa, revista, medios online, no hubiese sido más efectivo tener mucha cobertura acerca de estos temas que me parecen bastante interesantes? Entonces yo lo que quiero empezar es cuestionándonos a nosotros, a los comunicadores, ¿por qué esperamos solamente llegar a los medios tradicionales para poder incidir en una cultura y hacer ese llamado al pensamiento verde? ¿Cuál es el pensamiento verde? Cuando nos levantamos en la mañana y tenemos pleno uso de nuestro conocimiento y hacemos como dice Alina, que vamos al súper y decimos no vamos a llevarnos la bolsa, yo traigo una reciclable. O cuando algunos que fuman recogen sus cenizas. O cuando estamos bañándonos, apagamos el agua cuando nos estamos poniendo el champú y el enjuague. Son pequeñas acciones las que hacen a las personas más completas y por ahí mismo hacen las comunicadores mejores. ¿Cómo comunicamos algo que nosotros no hacemos? ¿Cómo preguntamos, cómo cuestionamos al Estado políticas públicas de medio ambiente si nosotros no reconocemos qué es lo que realmente tiene que hacer el Estado, qué tiene que hacer el ciudadano y qué tienen que hacer las organizaciones no gubernamentales? ¿Reconocemos la diferencia? Bueno, esta conferencia mía va a ser de muchas preguntas y les voy a decir por qué. Porque la cultura verde promueve conductas responsables con la conservación del medio ambiente a beneficio de las personas. Y los comunicadores somos personas. Somos personas día a día que también influimos en nuestras microredes y hoy por hoy con las redes sociales influimos más que con los propios medios. El reto que tenemos nosotros o el gran rol que tenemos como agentes multiplicadores de la cultura verde es empezar por nosotros, identificando cuáles son los temas que nosotros podemos ayudar a desarrollar en nuestro microespacio. No podemos esperar a que pasen los 4 años de carrera y pues empezar a tocar puertas en corporaciones como Medcon, TVN, La Prensa o Radio Nacional. Tenemos que empezar a hacer nosotros mismos nuestros contenidos. Ahora les voy a mostrar un dato interesante que también fue por el monitoreo, que encontré que las personas hablan más de temas de medio ambiente en las redes sociales que inclusive en las notas que se generan en los medios tradicionales. ¿Cómo nosotros podemos utilizar esas herramientas de escucha activa y de seguimiento para poder ubicar comunidades vivas? ¿Algunos de ustedes aquí saben qué son las herramientas de escucha activa? Rápidamente, alguien que me lo quiera explicar. Pero todos usamos redes sociales, ¿verdad? Okay. ¿Qué son las herramientas? Las herramientas de escucha activa son utilizadas hoy por las empresas de consumo
para saber exactamente cuál es su audiencia, para no gastar la comunicación en gente que realmente no se va a convertir en una compra o que tenga un poder adquisitivo para lograr el producto o servicio. ¿Cómo lo usamos los comunicadores? Lo usamos para poder posicionar nuestra información, y al posicionar nuestra información, los pautantes también ven el retorno de que tenemos una audiencia viva y empiezan a pautar. ¿Por qué es importante identificar esto? Porque yo considero que la mayoría de nosotros aquí en esta sala podemos ser también, aparte de ser asalariados para un medio tradicional, ser bastante emprendedores y empezar a hacer nuestros propios canales. Hacer blogs, microblogging, llevar cuentas activas y ser realmente influyentes en temas importantes. Lo primero que ustedes tienen que hacer si quieren entrar en este círculo de personas que pueden hacer sus propios contenidos y no dejarse ganar por la gente que ya lo está haciendo, que no ha pasado precisamente por 4 años de carrera, es ubicando un objetivo claro. El día de hoy el objetivo podría ser hablar sobre el medio ambiente y toda la conservación del mismo. Luego de que ustedes sitúen ese objetivo, se van a la identificación clara de cómo lo van a desarrollar. De esa manera ustedes pueden ubicar si quieren hacer su contenido de manera escrita, o sea, si quieren ser unos reporteros de parte escrita, si quieren ustedes complementar porque son mejores produciendo y editando videos, si quieren hacer podcast, por ejemplo, porque querían incursionar en la radio y es una buena manera de hacerlo. Y luego después de allí entramos a la parte de la escucha activa. ¿Qué es la escucha activa? Es entrar a las redes sociales y exactamente eso, escuchar qué la gente opina de un determinado tema. Por ejemplo, si la gente tiene un sentimiento positivo hacia la palabra medio ambiente, ¿qué consideran que es positivo el medio ambiente? Las acciones de un municipio de Panamá, las políticas que lleva la Canal de Panamá con las emisiones, el tema de resguardo de la cuenca, cualquiera de esos temas que generan la gente, para poder ir sondeando cómo nosotros entramos en esa conversación y nos apalancamos de la gente que ya está hablando. A eso yo le llamo comunidades vivas, gente que ya están dando un tema y tú ingresas a ese tema con información relevante y empiezas a ganarte esa audiencia. Acabamos de compartir 4 presentaciones bajo un título común, los retos del desarrollo verde. Y uno tendría que preguntarse, no es para que levanten la mano, es para que se hagan la pregunta en su conciencia. En primer lugar, ¿qué es el desarrollo? Esa pregunta, que esa palabra que llevamos y traemos, lo mismo sirve, como dice en México, para un barrido que para un fregado. ¿Qué es el desarrollo? ¿En qué consiste que el desarrollo sea verde? ¿Y por qué hay un reto en la relación entre el desarrollo y el que sea verde? Entonces son temas, eso es lo que realmente está en sustancia detrás de lo que hemos hecho. Ahora, quizá ayude que nos hagamos, y esto sí, casi dan ganas de pedir, levante a alguien la mano y conteste. ¿Desde cuándo hay población humana en Panamá? Ese silencio es característico. El sistema educativo panameño nos enseña historia de Panamá, pero nunca nos dice con claridad desde cuándo hay gente en Panamá. La respuesta es más o menos 12.000 años. Y si quieren más detalles pueden ir al Biomuseo aquí en Amador. Otra pregunta podría ser, a lo largo de 12.000 años, ¿cuáles han sido los ecosistemas más valiosos para los seres humanos en Panamá? No, eso nunca nos lo enseñaron, nos dijeron, había una gente que vivía así, había otra que vivía así, pero nunca nos dijeron de qué vivían realmente. Y la respuesta más o menos podría ser que durante los 11.500 años anteriores a la conquista europea, probablemente el ecosistema más valioso para los humanos en el Istmo de Panamá fueron los manglares. Toda esa historia de Panamá de la abundancia de peces es Panamá de la abundancia de manglares por el papel decisivo que los manglares cumplen en la producción y reproducción de la vida en las aguas marino-costeras, etc. Eso sería objeto de otra discusión. Después de eso, el manglar es desdeñado como ecosistema y su lugar pasa a ser ocupado por otro ecosistema, que es la sabana ganadera. Pero la siguiente pregunta es, ¿desde cuándo hay ganado en Panamá? Desde la década de 1520, profesora.
tiene 4,5. 1522 tiene 5. Porque en efecto es en ese momento en que los españoles introducen los primeros hatos ganaderos en Panamá que prosperan sobre las sabanas que habían sido creadas por la población indígena para favorecer el desarrollo de especies animales que eran útiles para ellos. La ganadería convierte a Panamá en un país con costas en ambos mares donde se consume muy poco pescado. Pero la última pregunta, todo el mundo sabe la respuesta, por supuesto, es ¿en qué cuenca vive usted? ¿En qué cuenca está su casa? ¿En la cuenca de qué río? ¿O de qué quebrada? Y quedamos otra vez todos con el rostro vacío, porque la geografía que nos enseñan en la escuela no empieza por el mundo en que vivimos realmente, sino por un mundo abstracto, seco, muerto, de mapas que se compran en la farmacia y después se rellenan poniendo nombres de ríos y golfos y montañas. Pero si nosotros estudiáramos la geografía diciendo, salí de mi casa, ¿cuál es la quebrada que está más cerca de mi casa? Es el Agallito. Digamos, yo vivo, lo que está más cerca es el río Perequeté. Yo vivo en la cuenca del Perequeté. Y a partir de ahí uno va haciendo la geografía desde el lugar donde vive hasta abarcar el mundo. Y así es que uno va construyendo una cultura ambiental, desde la educación. ¿Por qué no nos educan así? Porque no tenemos una educación para el desarrollo sostenible. Tenemos una educación para el crecimiento sostenido. Y de eso quisiera adelantar mi comentario. Ahora, para vincular todo esto entre sí necesitamos un marco de referencia. Un concepto que nos ayude a relacionar una cosa con otra. Ese concepto es el concepto de ambiente, que es distinto a la naturaleza y es por supuesto distinto a la ecología. La ecología no es más que una ciencia que estudia determinados aspectos de la vida. El ambiente es un concepto relativamente reciente que señala, designa, significa el resultado de las interacciones humanas en el entorno natural del que depende la existencia de cada sociedad. En este sentido, el ambiente no es natural, el ambiente es social. El proceso de trabajo social crea un ambiente que tiene unos paisajes característicos. Uno puede ver cómo trabajan, o en teoría, trabajan las personas, las sociedades, y entender entonces la diferencia entre el paisaje de Chiriquí, el de Gunayala, el de la comarca y el de Darién. Hay paisajes distintos porque hay procesos de interacción con la naturaleza que son diferentes. Pero esto nos conduce a un problema del mayor interés. Si el ambiente es el producto de la forma en que la sociedad organiza su relación con la naturaleza, eso significa que si queremos un ambiente distinto, tenemos que crear una sociedad diferente. Y ahí es donde el ambientalismo de pronto le parece a algunos que es sedicioso, subversivo, peligroso, agitativo, y empieza un debate que está en el centro de la cultura ambiental de nuestro tiempo. Ahora, ¿por qué ese debate existe en nuestro tiempo y no existía de la misma manera cuando yo tenía la edad de ustedes? Porque ahora estamos entendiendo mejor que la humanidad ha ingresado en una etapa de desarrollo a nivel planetario de sus relaciones con la naturaleza que algunos llaman la edad del antropoceno. O sea, una etapa en el desarrollo de la especie humana en la que nuestra especie ha alcanzado la capacidad de modificar la geología de la Tierra y de modificar los ecosistemas del planeta en su conjunto. Un rasgo característico de esa etapa del antropoceno, por ejemplo, ha sido la capacidad de los humanos para cortar el puente terrestre entre América del Sur y América del Norte, que había estado funcionando lo más bien por 6 millones de años hasta que construyeron el Canal de Panamá.
y modificamos completamente el continente americano. Ahora, en esta etapa del Antropoceno, después del panorama que nos presentó Alida, de las oportunidades y problemas de que nos ha hablado Alexis, de las tareas que motivan el trabajo de conservación internacional y de los problemas que hay para difundir información sobre esto, detrás de todo esto subyace una crisis global del ambiente, que tiene 4 características. La primera de ellas es un crecimiento económico sostenido pero incierto. La segunda es una inequidad social persistente. La tercera es una degradación ambiental constante. Solo a la luz de esto, por ejemplo, uno entiende la importancia del trabajo que está haciendo Conservación Internacional al restablecer el corredor que va por vía de Hualaca a vincular el corredor biológico del Atlántico Mesoamericano con los manglares de Chiriquí. Solo en este contexto mayor emerge con claridad la trascendencia de muchas de las cosas que hemos visto aquí, sobre todo si consideramos la cuarta característica. Y esa cuarta característica consiste en que en el planeta Tierra está ocurriendo una degradación institucional permanente, progresiva. Era inconcebible hace 20 años que un gobierno se retirara de un acuerdo internacional como el de París. Y sin embargo, tranquilamente me voy, ya. Eso era inconcebible, pero nos prueba, nos demuestra que el sistema institucional internacional se va deteriorando. Frente a esto hay, por supuesto, múltiples reacciones de la sociedad, como las hay de los gobiernos. Por eso es tan importante conocer los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030. Algún día, algún gobierno se retirará de los objetivos y dirá, sabes que esto me sale muy caro, y allá los demás que se rasquen con sus propias uñas. Pero si lo miramos bien, si se cumplen todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible del 2030, habremos creado sociedades diferentes que tendrán un ambiente distinto. Esa es la importancia que tiene saber estas cosas. Mucho gusto, mi nombre es Giovanni Arismendis. Este seminario me ha parecido muy interesante saber lo que la ACP está haciendo en el tema de medio ambiente y también saber qué medidas se están tomando a nivel de leyes de parte de la Alcaldía de Panamá. Me pareció muy interesante venir y participar porque el tema del medio ambiente es algo que está tomando mucha más importancia hoy en día y verlo desde la perspectiva de comunicación es algo nuevo, sinceramente, para mí al menos, y saber por qué es importante hablar de ello y cómo se debe hablar de ello y conocer qué está sucediendo, algo que me llamó muchísimo la atención. Mi nombre es Mayrubi Zambrano, estudiante de la Universidad de Panamá. El seminario me pareció muy interesante conocer los proyectos que la Alcaldía de Panamá está dando actualmente y los que dará en un futuro a largo plazo. Me pareció también interesante conocer más de la contaminación y de todo aquello que está incursionando en el país. Buenos días, mi nombre es Stephanie González, soy corresponsal del periódico Mi Diario. También soy estudiante del Centro Regional de Panamá Oeste. Bueno, me parece pero muy interesante este tipo de seminario, ya que está orientando a los jóvenes, que sobre todo somos el futuro del país. Este seminario me parece sumamente importante porque el tema de la ecología ya está en todos los sectores de nuestra vida: turismo, periodismo, medicina, salud, prácticamente para el bienestar de la humanidad.